de siguiendo las pisadas de Jesús, ¿verdad? El primer día ya empezamos con el llamado de Jesús a seguirle, ¿de acuerdo? Eso es lo que desea el Señor, eso es lo que Él quiere. Sin embargo, Él no fuerza. Él dice en Lucas 9:23, y decía a todos. El verso ese lo deja bien claro que en ese caso se giró a todos, no solamente a ellos. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere ser discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos en este detalle que Jesús no fuerza, sin embargo es muy exigente. Dice, bueno, no te preocupes, me conformo con poco. Ves que no es verdad. Jesús quiere que salga de ti, no quiere arrastrarte. Te invita a que tú lo hagas. Amén. Dice, bueno, pero ¿qué me pides? Todo. ¿Qué me pides? Todo. ¿Verdad? Que tomes tu cruz cada día y me sigas, ¿verdad? Esos son detalles muy importantes. Entonces hemos estado tocando durante varios domingos aspectos de lo que Jesús quiere acerca de cómo quiere que nosotros le sigamos. Y he dicho, Jesús es muy exigente. Por eso que desde el primer día que he estado hablando a vosotros, cuando yo contrasto la palabra, pues yo digo, yo no estoy cumpliendo al 100%. Yo lo he compartido, no me ha dado vergüenza, hermano. Yo no cumplo la palabra en su totalidad. No la cumplo totalmente. Pero lo digo porque el mismo apóstol Pablo dice, yo quiero ser como Jesús. Esta es mi meta. La tengo clara, pero no que lo haya conseguido todavía. Porque tenemos una meta muy alta. Cada uno desde donde está. Siempre nos ha dado durante todo este tiempo que he estado presentándolo como algo ilusión, como que el Espíritu nos impulsa. No te vengas atrás, el Espíritu Santo está para ayudar. Amén. Hay quienes ven una palabra y dicen, ay, el que me niegue, yo lo negaré durante el Padre. Estoy repitiendo cosas que he repetido. Pero entonces Pedro no estaría. Pero Pedro dijo, tú al final lo harás. Porque Jesús nos habla y nos está con nosotros. Yo he visto cuando hemos dado acerca de las iglesias del Apocalipsis, cosas muy gordas que había allí dentro de esas iglesias. Cosas muy gordas. Pero mientras hay vida y esperanza, le dice, Amén. te amonesto, ahora todavía tienes tiempo. Por tanto, todo este mensaje, para mí, lo tomo como el Señor me lleva a esa meta total, a esa meta máxima. Y para mí es un aliciente de donde yo estoy. Es cierto que no estoy como hace 30 años. Ahora conozco más al Señor. Tengo más experiencia. No me he mermado, sino que me he crecido en fe. Amén. Y yo desde ahí, pero no lo he alcanzado. Pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué nos ha servido? Porque si el tema es siguiendo las pisadas de Jesús, ¿qué pasa? Hoy termina, ya el domingo que viene nos seguimos las pisadas de Jesús. Pero eso no es así. Lo único que hemos hablado es acerca de la palabra para animarlos. Él quiere seguidores. Amén. Seguidores. ¿Verdad? Aprendices. Discípulos. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos un reto, porque eso es para el resto de nuestra vida. Eso es para siempre, ¿verdad? Por eso que el propósito, Jesús nos llama a seguirle. ¿Para qué? Para trabajar con Él. Que muchas veces, oye, mira, tengo que cambiar los muebles de casa. Ah, no, pero es que yo tengo cosas que hacer. Bueno, pues que sepas que Jesús te ha llamado para que trabajes con Él en su obra. Como el Padre me envió, así que ¿cuál es la obra? Cuando dijo, Señor, cuando tú el reino lo restauras, dijo, eso no te importa ahora. Ahora solamente hay un propósito. Llevar el Evangelio. Salvar las almas. Amén. Ese es el propósito, precisamente, del llamado de Jesús. Sí, Señor.
No cabe duda que llama a los que ya había salvado, a los que ya había creído en Él. Pero los llama para que estén con Él, en su obra principal, cambiar la eternidad de las personas. Santo, aleluya, Jesús. Amén, Jesús. Juntos con Jesús, Amén. ser cambiadores de lo que hay a nuestro alrededor. Los primeros 7 temas, vemos cómo se ha ido tocando, cómo el Señor, sígueme, pide una consagración, pide nuestro tiempo, pide nuestro dinero, pide nuestras amistades, pide nuestra consagración, pide cosas que a nosotros nos pide. Aparentemente parece como si esto fuera que bueno, nosotros vamos a hacer todo ese sacrificio, ya os dije. Ni eso podemos hacer. Aunque los 2 temas últimos, lo que está hablando es de lo que Él va a hacer que nosotros no podemos hacer. No cabe duda que los otros 7 tampoco podemos hacer. Si podemos hacerlo es porque el Espíritu Santo ha entrado y ya nos empuja a hacer todo eso. Como hemos cantado, permanecer. Pero estos últimos 2 temas, ya vimos el tema número 8 el domingo pasado, y este último, que es hoy, lo que viene de Jesús es hablar acerca de su estrategia, de cómo nosotros nos invita a seguir trabajando con Él en su obra. Algo que es imposible humanamente, pero Él tiene una estrategia. Ya vimos que el domingo pasado, la estrategia, como dice, vuelvo a leerlo para poder seguir el tema, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hay una promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que, aunque todo nos pide que le sigamos, el domingo pasado vimos precisamente este texto, ¿no? Jesús manda a sus discípulos seguir su obra con el poder de su Espíritu. Es que no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Sin embargo, la segunda estrategia, que es la de hoy, Jesús manda a sus discípulos seguirle con una comunión constante y dependiente de Él. Este es el tema de hoy. En realidad, es el tema fundamental. Normalmente se ha empezado de lo poco a lo grande, podría haberse empezado de las bases y luego ir construyendo encima, ¿no? Pero esta es la base, es lo fundamental. La comunión con Él. Sin esta comunión, los pámpanos no dan frutos. Sin esta unión, no da fruto. No sirve de nada. Todo lo demás viene a raíz de que hemos sido injertados en la vid, de que hemos sido injertados en Cristo. Por eso es que nuestra estrategia para cambiar al mundo, para cambiar la eternidad de nuestros vecinos, familiares y todo lo demás, es vivir vidas conectadas con Jesús. Conectadas con Jesús. Es fácil entender al Espíritu Santo. Me refiero a entender el poder, ¿verdad? Es fácil. Decís poder y ves que se hacían grandes señales y prodigios. Y te das cuenta, no, esto yo no lo puedo hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. El ser humano no tiene la capacidad, ya lo vimos el domingo pasado. El ser humano no tiene esa capacidad. Incluso los mismos líderes venían a Jesús y le preguntaban: ¿tú con qué poder? Porque el ser humano no tiene ese poder. ¿Con qué tu poder haces esto? ¿Y con qué autoridad haces esto? Entonces nos damos cuenta que a través de las manos de los discípulos se hacían señales prodigiosas, ¿verdad? Eso está muy claro, eso lo entendemos bien. Pero la comunión, como si eso, ahora resulta que sin comunión, ese poder
Esas cosas que vienen del Espíritu Santo tienen una base en que hemos sido injertados y que estamos en comunión con el Espíritu Santo, con el Cristo Jesús, ¿no? Entonces, por eso te digo que aunque es un tema que aparentemente llama más la atención que todas las demás cosas, pero es la primordial y lo principal, y con este es el tema con el que terminaremos. Al ser humano nos gusta hacer muchas estrategias y hacemos muchas estrategias y las ponemos delante del Señor para que las bendiga. No digo que no sea, no digo que no se puedan hacer estrategias donde esta palabra esté implicada en la consagración nuestra al Señor y que el Señor fluya por estas estrategias. Pero a veces queremos hacer muchas estrategias, pero esta es la estrategia de Jesús, fue la estrategia de Jesús y sigue siendo la estrategia de Jesús. Por tanto, es muy importante, ¿vale? Hagas lo que hagas, tienes que hacerlo dentro de esta estrategia. Fuera de esta estrategia, no, porque no es la voluntad de Dios. Pablo aprendió que la estrategia de Jesús es esta, con el poder y conectado en comunión con Cristo, con la vida, ¿verdad? Aprendió que con Jesús incluso la gracia, Él se glorifica a través de la debilidad y a través del poder. O sea que la estrategia de Pablo la aprendió, es a tener una comunión constante y que el poder de Él por gracia fluya a través de sus debilidades. Esa es la estrategia. ¿Vale? Lo dice, ciertamente en Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Esto era algo diario, cada día. Me olvido de atrás. Cada día muero. Hay quien puede decir, sí, cada día mi vida está en peligro de muerte. Pero está hablando de una situación interna. Cada día Él vive en mí. Cada día Él, Espíritu Santo, me llena. Cada día soy yo el que anda con el Espíritu, aunque el Espíritu esté conmigo. Por eso que esta estrategia quedó bien clara acerca de Jesús. En el tema principal, sale el versículo principal de la predicación de hoy, es acerca de la parábola de la vid. Yo soy la vid verdadera. No voy a estar mucho hablando porque resulta que hace, no llega a medio año, estuvimos dando la serie de los Yo Soy de Jesús. Y precisamente con el tema de la vid verdadera estuvimos 4 domingos viendo distintos aspectos. Por tanto, no vamos a estar, pero ese es el tema. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué importancia tiene la comunión? Dice, yo soy la vid verdadera, está en Juan capítulo 15, vamos a ver del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis hijos.
Solo injertados. Son injertados. No hay otra forma. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Esto está claro. La Biblia dice eso. Yo soy la vid verdadera. Aunque de esto ya había hablado, solo hay uno que es la vid verdadera. Solo hay uno que es la vid verdadera. Y ese es Cristo. Aleluya. Solo Él es la vid verdadera. Primeramente porque ya lo dice Juan al principio de su Evangelio. En Él estaba la vida. A veces sale el pueblo de Israel como en representación, los líderes de Israel se ponen como en representación, pero el único que es la vid verdadera es Cristo. Porque Cristo es eterno, porque Cristo es yo soy lo que soy, porque Él no depende de nadie, es el único que tiene vida en sí mismo y cuando el Padre nos injerta en Él, la vida de Él fluye a través de nosotros. Es el único, no hay otro. Él es la verdadera porque no hay otro. No es que diga yo, soy la única vez verdadera. Y por cuanto Él ha muerto por nosotros, es por Él. Él, el Padre, no actúa así. El Padre nos injerta en Cristo. En Cristo. El Espíritu Santo es a través de Cristo. El Padre nos pone en Cristo. Es Cristo. No hay otro. Yo soy la vid verdadera. Oh, gloria, aleluya. ¿Por qué es tan fundamental este tema para seguir a Jesús? Estar conectados, permanecer y tener en comunión. Pablo se dedicó a Jesús, lo vemos todos los días, todos los días me dedico. Vemos que a través de Pablo el Señor hizo mucho testimoniando, como donde había tanto espiritismo, allí como echaba los espíritus, Dios se movía apoyando a su siervo Pablo. Hizo cosas poderosas. Sin embargo, lo que más perseguía a Pablo era ser como Jesús. Eso es lo que perseguía a Pablo. Reconoce que no lo ha alcanzado, pero quería él en su conocimiento, quería ser manifestación de su poder en todas las cosas. Era ser como Jesús. Y fijaros bien, reflexionando en este tema, esta mañana, esta madrugada, quiero poneros unos textos para que os deis cuenta de que a veces, cuando uno no sale a la meta, hemos estado hablando de la meta, cuando uno no tiene clara cuál es la meta que Dios me ha puesto, resulta que puedo ir y perder el tiempo de muchas maneras. Por eso es que es muy importante. Fijaros bien. Leo Romanos capítulo 8, 29. Porque luego ir conectando estos versículos que os digo con el tema de la vida, con el tema de la comunión con Jesús. Fuera de Él no hay nada. Está el fuego, la muerte, y solamente en Él se puede llevar fruto, dentro y por Él, ¿verdad? Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siempre fue el plan de Dios. No solamente venir y salvarnos y estar allí por el cielo. Tú eres uno de los que salvó. Que te gusta el cielo, te lo pasas bien. No. Dios tuvo un deseo mayor. Lo tuvo desde la eternidad y lo cumplirá y lo experimentará en el futuro. Tener muchos hijos como su hijo. ¿Tiene esto algo que ver con la parábola de la vid? Con lo que dice Jesús acerca de la comunión que Él, orando, Padre, como tú y yo, así también que ellos sean uno, una comunión profunda. Aunque ahora no se vea, como dice el apóstol Juan, ahora no se ve lo que aún somos,
pero acabaremos siendo como Jesús. El Padre consigue su propósito. Pero no seamos como ese niño de 2 años que no deja que el peluquero le toque el pelo. No seamos como esos que no dejan al Espíritu Santo estar trabajando porque está trabajando. Amén. Entendamos qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es el deseo del Padre? No estorbemos al Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Cuando vimos el tema del yo soy, podemos ver, siguiendo el rastro, porque esa yo soy sale cuando dice, y Jehová Dios se apareció a Moisés. Y hablando con Moisés, cuando le pregunta, dice, yo soy Jehová. Pero a partir de ahora y por los siglos, me conocerás con el nombre de yo soy. Por los siglos, me conocerás con el yo soy. Y vimos cómo Jesús se presenta, yo soy. Yo soy. Y vemos cómo en Colosenses dice que este yo soy, nuestro Señor Jesucristo, el que es antes que Abraham, ese yo soy, fue el que creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, todo cuanto existe fue creado por Él. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, fijaros bien, dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, plural, los tres dijeron, plural, dijo Dios, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y luego en Génesis 3:8 ya habían pecado, ya no dice Dios, dice que entonces oyeron la voz de Jehová, ese Jehová que se presenta a Moisés, yo soy, me reconocerás por ese nombre. Ahora ya no dice como antes dijo Dios, hagamos al hombre, sino que se presenta como ese Jehová. Y entonces resulta que el mismo Jesús que creó todas las cosas era el que también quería, y Él sigue siendo la vida, que quiere que nosotros, unidos a Él, por su Espíritu, estemos siendo la imagen y semejanza. Es lo que el Padre quiere. Y a veces, ¿y por qué resalto esto? Porque al estar pensando en esto, yo veo que ese era el plan del Padre desde antes de la fundación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo veo que era el deseo futuro y tú dices, bueno, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Tú crees que Dios ha cambiado de plan? ¿No? ¿Alguien me puede leer? Segunda de Corintios 3:18, lo conocemos de memoria. Tú dime a mí si no es más de lo mismo. Siempre os he dicho, Dios habla las mismas cosas de muchas maneras en diferentes. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. ¿Ha cambiado el plan de Dios acaso? No. ¿Ha cambiado? Lo que Él quería en Génesis, que luego se estropeó esta imagen, ¿es algo que Dios quiere para un futuro? Muchos hijos como su hijo. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué plan tiene el Espíritu? Aparte de que haya muchos hijos, porque claro, son dos cosas. Muchos hijos. De ahí está que nosotros colaboremos con el poder de Jesús para poder hablar a la gente. Pero Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros, pero también en nosotros, para poder dar al Padre toda esa cantidad de hijos. Para que todos sean uno, como su Padre en mí y yo en ti. La comunión con la vid verdadera es la base de todo. Ya os lo he dicho al principio, ¿verdad? Todos los demás frutos, ¿verdad? Que tienen los pámpanos, vienen a través de esta comunión. Pues hoy estamos en Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió la promesa del Padre. Que oísteis de mí, que estaba desde allí esperando a que viniera el Mesías y se rasgara el velo y pudiéramos disfrutarlo. Justo hoy tenemos. ¿Qué pasó en Pentecostés?
Mira, ¿sabes qué pasa en Pentecostés? Pasaron muchas cosas. Pero cuando te das cuenta en una magdalena, resulta que a veces la harina, el azúcar, el huevo. Entonces, en Pentecostés pasaron muchas cosas. Y quisiera desgranarlas, porque si estamos en Pentecostés, ya os dije el domingo pasado que uno de los problemas que podemos tener es no conocer al Espíritu Santo. No conocer su obra. Si conociéramos al Espíritu Santo como Él ha venido para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo, no para cualquier tontería. No diríamos como a veces muchos, el Espíritu me hace revolcarme por el suelo. Perdóname, yo lo veo. El Espíritu Santo jamás. ¿Quién es el que revuelca por el suelo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? ¿Quién es el que da gritos y alaridos? ¿Quién es el que se golpea con las cosas? Necesitamos conocer que eso no es la obra del Espíritu Santo. Por eso es muy importante. Entonces en el Pentecostés pasaron, voy a poner 4 cosas. Vamos a separarlas, no como hacen hoy día las películas estas que hacen así, y empiezan a separar las cosas de un sitio a otro, ¿no? Pero es importante para nosotros, para mí ha sido importante. Primero vemos cómo el Espíritu bautiza al creyente en Cristo. Ahora que creen un poquito más, no da tiempo para mucho más. Segundo, el Espíritu da poder para seguir con la obra de Jesús. Tercero, el Espíritu llena del Espíritu Santo. Y cuarto, en el Espíritu tenemos comunión con Jesús. ¿De acuerdo? Todas estas cosas ocurrieron en el Pentecostés. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas cosas son distintas, pero es el mismo Espíritu el que lo produce. Claro, en la iglesia de Corinto, pues claro, uno tenía lenguas, otro tenía otra cosa, y se llegaron a pensar que es que cada uno tenía un espíritu de eso. Y Pablo tiene que hablarle, no, perdóname. Es un mismo espíritu que lo produce todo. Pero ocurrieron cosas que son distintas la una de la otra, ¿verdad? Porque a los corintios dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, versículo 7, de manera que no os falta ningún don. ¿Ningún don de qué? Está hablando de esos dones de poder. O sea, por tanto, de dones que tenían de sanidad, de ciencia, de discernimiento, tenían dones. Está hablando de poder. Claro que le faltaban otras cosas, pero por eso os digo, ¿verdad? Que el poder, ¿qué es más importante? Es bonito el poder, ¿eh? Levántate, Eneas. Lázaro, afuera. Wow. Aleluya. Qué bonito. Glorias. Pues no le llega ni a los talones la comunión con Cristo. No le llega ni a los talones la comunión con Cristo. No os falta ningún don. No os falta ningún don. Pero fijaros bien. Voy a leer de nuevo este texto. Estando juntos les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ya la tenemos. La cual le dijo, oísteis de mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Esto ocurrió y posteriormente. Esto ocurrió y posteriormente. El domingo pasado, y perdonad que vuelva otra vez a incidir en el tema del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo sigue, como dice Colosenses, cambiando la eternidad de las personas. Amén. A través del Evangelio. Amén. A través nuestro. Aleluya. A través de Cristo. Sacando, dice Colosenses, pasando personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aleluya. Ese es el verdadero milagro. Gloria a Dios, aleluya. ¿De qué sirvió a Lázaro resucitar y a lo mejor dentro de 10 años volvió a morir? El verdadero milagro es la salvación eterna. Amén, Señor. Aleluya. Ese es el verdadero milagro. Gloria a Dios, ¿verdad? aleluya. Bien, fijaros bien. Y te recibiréis poder, seréis bautizados, la promesa y todo eso. Vamos a ver. Bautismo del Espíritu Santo. Empezó a entender.
Pentecostés. Era la promesa. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia? ¿Y qué ocurre? Cuando la persona se arrepiente, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y sus pecados son perdonados. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Algo tal como lo dice el apóstol Pablo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te sumerge en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando tú eres salvo, eres injertado en la vid, cuando eres declarado hijo de Dios, cuando eres sellado por el Espíritu, cuando eres perteneciente a la familia de Dios. Eso ocurre una sola vez y para siempre. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Es una experiencia inicial y única, donde el Espíritu Santo viene a vivir dentro de los que son de Cristo y Oh, santo, y a aleluya. permanecer. No solo a vivir, porque hasta en eso se cumple lo de serán dos solos en una sola carne, el verdadero matrimonio, porque dice, su Espíritu se ha unido a nuestro Espíritu. Dice, grande misterio es, dice el apóstol Pablo, pero que sepas que es. Un misterio no quiere decir que sea desconocido. Un misterio puede ser algo que te he revelado, pero que no lo entiendes perfectamente como es. Sigue siendo un misterio. Eso de Cristo, ¿verdad? Por eso que esta experiencia inicial del Espíritu Santo. Fijaros bien cómo esto ocurre. ¿Cómo esto ocurre? Por si alguna vez dudas, piensa. Pedro les dijo, porque estaba hablando de Cristo, voy a los textos muy clave, muy clave. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y entonces, ¿qué pasa? Y recibiréis el don del Espíritu Ya. Santo. Oh, gloria. Aleluya, Jesús. Eso pasó en casa de Cornelio. Les está dando todo el Evangelio, todo el Evangelio, todo el Evangelio. No pasa nada. Están todos así, no pasa nada. Pero cuando Pedro dijo que en él hay perdón de pecados, Oh, santo. todo va hacia ella. En ese momento, eres sin pecado, declarado justo, y la promesa del Padre viene bueno en ese momento. Por eso que es importante hablar de los pecados y del arrepentimiento cuando se hacen discipulados o cuando se predica el Evangelio. No un Evangelio real. ¿Verdad? Y dice Pablo en 1 Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. ¿Fuimos bautizados? De todas las cosas, bautizados en el Espíritu Santo. Esta es la más importante. Ahora, el poder del Espíritu Santo. Porque es distinto. Dice, el poder del Espíritu Santo se refiere a ese poder que el Espíritu Santo da y capacita para poder hacer la obra y seguir con su obra. Como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Pero ojo, porque muchos se pensarán, wow, que el poder es decir, Enea Jesús te sana, pero perdóname, hay una parte del poder hermosa. Eran miedosos y se presentaron allí valientes. El poder transformó en leones a los corderos. El poder transformó, mudó el ser interior de estos. Todo eso se hace con el poder. El poder es necesario. Esperad porque recibiréis poder y entonces podréis tener victoria. Podréis sentir el poder de Dios para demostrar que Él existe, que Él está vivo, ¿verdad? Entonces, es distinto. ¿Por qué era necesario? Para demostrar con señales, con prodigios. Dios sigue obrando, ojo. Dios sigue obrando, ¿verdad? Y para transformar vidas,
en victoria, para poder servir. Él sigue dando poder. ¿Cómo crees que se sostiene la iglesia? Con su poder. Por eso es que el poder no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu hace una cosa. Con el poder de su Espíritu hace otras cosas. Porque dice, recibiréis poder cuando Él venga, y entonces seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último. Y luego estuvieron orando. Estos ya habían sido bautizados en Cristo y estuvieron orando porque había una oposición muy grande. Entonces necesitaban poder para derribar esa oposición. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué pasó a continuación? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El poder. Es distinto. Ese bautismo que el Espíritu te sumerge dentro de Cristo. Amén. Ese poder que te capacita. Gloria. Pero luego está la llenura. El bautismo es una sola vez. El poder lo puedes manifestar una y otra vez. El mismo Jesús dice, porque yo he notado que de mí ha salido poder. En un momento determinado te viene la fe, el don de fe, o te viene la fe suficiente como para creer, porque eso que el Señor ha puesto en ti lo va a hacer. Sigue ocurriendo. ¿Vale? Pero ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos visto bautismo, ya hemos visto el poder del Espíritu, qué función tiene, todo eso estaba dentro de Pentecostés, pero la estamos desgranando para que sepan. Para que sepan. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva. En muchas ocasiones te das cuenta de que no solamente es el poder, sino también que el Señor te controle, tome el control de tu vida en una situación. No te preocupes qué le dirás, yo ya te diré en ese momento, tú serás lleno, ¿verdad? En esas situaciones allí, el Espíritu Santo toma el control de tu vida para que puedas hacer lo que Él quiere hacer. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Puede ocurrir en muchas ocasiones, ¿verdad? Ahora explicamos un poquito, voy a ir un poquito así para que lo entendamos, porque esto es muy importante. Al menos para mí es importante. Las mismas personas serán llenas una y otra vez. Y Dios quiere que todos los creyentes seamos. La palabra lo dice. Él quiere que todos. No todos. Dice, buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros llenamos? Primeramente, Él quiere que nosotros, dice, leo, la llenura del Espíritu Santo ocurre en momentos específicos cuando el creyente se rinde, cuando el creyente permite al Espíritu Santo tener el control total de su vida, guiándolo en su caminar con Dios, capacitándolo para cumplir con él el propósito divino. Entonces, implica darle al Espíritu la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Somos nosotros los que tenemos que darle el control, los que queremos ser controlados. Eso está al alcance nuestro. Pero cuando Pablo se lo dice a los corintios es porque no todos están en eso, están en otras cosas. La llenura del Espíritu Santo capacita al creyente para vivir una vida plena de poder, de testimonio, de obediencia, de servicio, permitiendo que el poder del Espíritu fluya constantemente. Gloria, aleluya, Jesús. Santo es. Gloria a ti, Señor. Además, cuando estás lleno del Espíritu Santo te das cuenta que Él fluye. Estás hablando y te pone un pensamiento, te pone palabras, te pone un montón de cosas donde te das cuenta que Él está dirigiendo la conversación. ¿Verdad? Cuando estamos llenos del Espíritu, su poder se manifiesta a través de nosotros y lo que hacemos se convierte en fruto. Hay fruto. Cuando su poder es que hay frutos, hay cambios. Cuando el apóstol Pedro y nosotros
predicaron, vemos que el estar lleno, aparte del poder, porque ahí no en principio no hicieron ningún milagro, pero estaban llenos del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo estaba dando. Si Pablo dice que no le gusta golpear al aire, yo te voy a decir una cosa. Al Espíritu Santo no es que no le gusta, él no golpea al aire. Y él quiere usarnos para golpear directamente al corazón humano. Pero es necesario el Espíritu Santo que los bautizó, el Espíritu Santo que les dio el poder. Eso también necesitaba ser llenos del Espíritu Santo. Debido a los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, dice: escoged 7 varones llenos del Espíritu Santo. Por tanto, no todos estaban, otros estarían mucho en sus cosas. Fue en las grandes cosas, cuando Pablo dice lleno del Espíritu Santo, puso los ojos, ¿verdad? En aquel. Y lo mismo pasó con Pedro. Y después de que oraron, dice, el lugar, otra vez donde estaban reunidos, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Les hablaba como el Espíritu quiere. Ya no es tanto lo que haces, sino es como el Espíritu Santo, ¿no? Este móvil, lo he dicho más de una vez porque leí y me gustó. Una de las campañas que hizo el evangelista móvil, pues resulta que lo invitaron en una zona porque él no levantaba iglesias. Él predicaba el evangelio y las personas que se convertían iban a parar a las iglesias de la zona, ¿no? Entonces hicieron una campaña y se reunieron todos los pastores para invitar a Modi, y uno se enfadó. ¿Qué tiene Modi que no tengamos nosotros? Y uno le contestó: el problema no es lo que tiene Modi, es lo que Dios tiene de Modi. ¿Qué tiene Dios de ti? Hasta donde Él tiene todas las áreas de tu vida rendidas a Él, ¿verdad? Por eso es importante la llenura, es otra cosa. Es más, si la llenura puede decir que tengas dones de poder y los uses mal. Pedro les había dicho a sus discípulos unos versículos antes y les dio poder para sanar enfermos, para echar demonios y ahora aquí, creídos una vez, como Jesús les había reñido, porque ¿dónde está vuestra fe? Ahora vienen, pasan por Samaria y vienen allí como les ha dado el poder, Señor. Ya está. Ahora le mandamos a los samaritanos que les caiga fuego. Perdóname, no sabes de qué espíritu soy. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo para no mandar fuego sobre las personas, sino para mandar el mensaje de Cristo y salvarlos. Es importante. ¿Y la madurez cristiana? ¿Qué es donde estamos? Estamos hablando de la madurez cristiana. ¿Qué pasa con la madurez? Pues hemos dicho que es el propósito fundamental de todo. Dios quiere tener muchos hijos como su hijo. Y precisamente el Espíritu Santo está trabajando para que seamos como Jesús. Ya hemos sido bautizados, ya estamos en Cristo. Deja el poder ahora porque Jesús tiene otro plan, porque las lenguas dejarán de ser. El don de sanidad dejará de ser porque en el cielo no hay enfermos. ¿Para qué quieres el don de sanidad? Pero sin embargo, seremos como Él es. Para Él, para Dios, es muy importante. La madurez es el proceso mediante el cual el creyente se va transformando cada vez más a la imagen de Cristo en su carácter y en sus actos. Y en eso está trabajando el Espíritu. Yo he visto, por ejemplo, mi nieto, están aquí los padres, ¿no? El vino escuálido, ya yo, quiero hacer gimnasia. Y me venía, y un poco digo, madre mía, qué rato se lo están comiendo. No sé cuántas horas pasan en un espejo, pero cualquiera, jovencito y adolescente, cómo se va transformando. Pero Dios no quiere esa transformación. Dios quiere que tú puedas ir viendo cómo Cristo va creciendo en ti. El apóstol Pablo dice otra vez, con dolor de parto, para reproducir la imagen de Cristo en vosotros. Eso es el plan del Señor. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que han hecho.
no siervos. Somos siervos porque Cristo se hizo siervo, porque hay que servir, pero siendo hijos. Eso tiene más gloria. A mí me encantaba así de esclavos. Por eso es que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. La madurez espiritual no es algo que se logra hacia el toque. No es algo que se logra así. ¿Vale? Ya has sido bautizado, ¡pum!, has sido colocado en Cristo, ¡pum!, así. Te he dado poderes, ¡pum!, te lleno del Espíritu Santo, pero luego te tienes que volver a llenar, pues por lo que sea. Pero sin embargo, la madurez espiritual no se logra de la noche al día. Es más, dice Pablo, aún no lo he logrado. Y eso que lo persigo con todas mis fuerzas. Me olvido, todo lo tengo por basura, pero no lo he logrado. Dios, no es como, os dije, no es como cuando yo estuve entrenando con el Barça, era infantil. Pues allí ves que te van poniendo el listón así y saltas y luego vas poniendo. Dios puso de una sola vez el listón. Tú dirás, no puedo, pero yo sí puedo. Oh, gloria, santo. Y al final seré como mi Hijo Jesús, una nueva creación conforme a Él, a la nueva creación que es en Cristo. Él es el primero, Él es el modelo, Él lo es todo. Y nosotros somos conforme a su nueva creación, conforme a su nueva naturaleza, porque estamos unidos a la vida. Amén. ¿De acuerdo? Pero por eso que eso cuesta. Es más, en este mundo no lo acabaremos, pero eso no tiene que desanimarnos. Bien, mi siervo fiel, te has esforzado. ¿Tú crees que va a recibir el Señor lo mismo a Pablo, que su vida para mí el morir es ganancia, para mí el vivir es Cristo? Que para uno que ni siquiera el vecino de enfrente sabe que dice que él es cristiano, o para uno que verdaderamente es de mal testimonio, mejor que no sepan que es cristiano. Aleluya, sí, Señor. No es lo mismo. Por eso, verdaderamente, esa madurez espiritual, Él quiere, el Espíritu Santo está trabajando para eso. Si no vamos siendo dudados y transformados en ese sentido, algo está fallando. Y yo te aseguro que no es en el Espíritu, porque Él está trabajando, llevándonos de gloria en gloria. Y ya os dije, gloria en gloria no significa de bueno en bueno, porque para mí, una de las glorias más grandes donde fue transformado más a la imagen de Jesús fue el patio de Pedro. Porque Dios transforma. Oh, gloria, aleluya. Porque todo lo que hace a los que le aman a Dios tiene un propósito. Amén. El plan es Cristo en nosotros. No hay otro plan. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Por eso es que repito, breve, haciendo un repaso. Bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando una persona se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y sus pecados son perdonados. El Espíritu sumerge a la persona dentro del cuerpo de Cristo y pasa a ser hijo de Dios, injertado en la vida. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nuestro espíritu, siendo dos en una sola carne. El poder del Espíritu Santo concede a los creyentes capacitándolos para seguir con la obra que mandó Jesús hasta el fin del mundo. La llenura es lo que Dios quiere para todos los creyentes. Ocurre cuando el creyente permite al Espíritu Santo tener control total sobre su vida, guiándolo en su caminar con Dios, capacitándolo para cumplir con el propósito divino. Amén. Aleluya. No todos están por la palabra. Madurez cristiana es el proceso mediante el cual el creyente se va transformando cada vez más a la imagen de Cristo en carácter y en acción. Este es el trabajo principal del Espíritu en nosotros. Pero es fundamental. Es como os he repetido una frase que leí una vez y me gustó mucho. El tiempo que se pierde afilando el hacha no es tiempo perdido. Lo primero que dijo Jesús, los llamó para que estuvieran con Él. Luego los mandó. ¿Pero de qué van a hablar?
¿De qué hablamos? ¿Por qué es tan importante este tiempo? ¿Verdad? El creyente ahí, en carácter de nación, ahí estamos siendo transformados. Este es el trabajo principal del Espíritu Santo. Fijaros, Efesios 4, del 11 al 13 os lo leo porque considero que es importante. Y al mismo, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Lo que Dios ha puesto son hombres débiles. En tu debilidad yo me voy a glorificar. Hacéis bien en orar por ellos, porque Dios va a usar a ellos. Y Dios usa muchas cosas, todo tiene un propósito. El Espíritu Santo está trabajando, pero el Espíritu Santo tiene que estar trabajando. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, por los maestros, por la palabra, por todo. Dice, dar gracias por todo. Que sepamos ver nuestros ojos, la mano invisible de Dios, cómo está trabajando a través de todo. Verdaderamente. Por eso es que el Espíritu Santo vino y Jesús vino, con esto termino, para cambiar el futuro. El futuro de las personas. El mayor de los futuros es cuando se les cambia la eternidad. Pero Jesús también cambiaba el futuro inmediato. Y que sepas que el Espíritu Santo sigue cambiando el futuro. Futuro inmediato, ¿tienes un problema? Jesús cambió el futuro de aquella mujer que lo perdió todo. Y lo único que le quedaba era ese hijo muerto. ¿Acaso no cambió el futuro Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sigue cambiando tus futuros? Jesús cambió el futuro de aquel endemoniado gadareno. Jesús cambió el futuro y puedes pensar en muchos, de aquel cobrador de impuestos, de Zaqueo, de cada uno de ellos. Jesús sigue cambiando tu futuro. No solamente es que bueno ha venido, te ha hecho salvo, no, tú puedes venir al Señor. Porque el Señor es cambiador de futuro. Aleluya, gracias, Padre. Un problema, ven confiadamente a Él. Él sigue. Tú dices, Espíritu Santo. Dentro de la promesa del Padre estaba que vendría tu poder para cambiar los futuros. Aleluya. Él cambia el futuro. ¿De acuerdo? Entra en tu vida, cambiará tu futuro, tu ser, te llena. Te cambiará, primero ya, si alguien no ha aceptado todavía a Cristo, es urgente. Dentro de poco, ya para el mes que viene, espero, vamos a tener bautismos y vamos a estar preparando para esto. Pero bueno, que sepamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y que Cristo quiere más. Y que el Padre quiere más. Si tú, porque como dice en Isaías, Él da trigo, Él da simiente al que siembra. Y en la palabra dice, si tú das fruto, Él te podará para que des más fruto. Amén. Por eso que estemos por la labor, porque Él tiene mucho más que quiere darnos. Pero que estemos preparados para eso. Hermanos, que el Señor os bendiga. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor y después